Buenas noches. Es un honor para mí al participar con ustedes de este importante evento y hablar un poco desde lo que es la parte de la psicología sobre la justicia restaurativa. Le he puesto como nombre a esta ponencia prácticas restaurativas, orígenes y principios, haciendo un pequeño juego de palabras acerca no solo de los inicios, sino de cuáles son esos principios o fundamentos que sostienen lo que entendemos por justicia restaurativa. Y me gustaría iniciar con este proverbio: si piensas que eres demasiado pequeño para hacerte sentir, nunca has pasado la noche con un mosquito. Yo creo que todo lo que tiene que ver con esta parte de responder a las necesidades sociales de restauración y de reintegración necesitan de perseverancia y tesón, necesitan de buscar soluciones que no han sido las tradicionales y buscar cosas que funcionan en medio de contextos que pues nos aferramos a seguir haciendo cosas que ya sabemos que no funcionan. Para hablar un poquito acerca de la historia de la justicia restaurativa, yo voy a utilizar un contexto desde una perspectiva un poco diferente a la que nuestros compañeros han presentado en la primera parte de este evento. Si bien todo lo que estamos conversando tiene relación y se vincula directamente con lo que son convenciones y reglas internacionales, a mí me gustaría ofrecer un contexto desde la práctica de lo que entendemos como justicia restaurativa. Que utilicemos esa palabra actualmente no significa ni que es, disculpando la expresión popular, el agua tibia o el hilo negro, sino esos mecanismos que nos permiten enfrentar el daño y darle una respuesta que atienda las necesidades de las personas afectadas, de personas perpetradoras y de la comunidad en general. Una visión restaurativa inicia desde lo que son comunidades originarias en sus tradiciones ancestrales en una diversidad de continentes. Nos hemos reunido en círculos para hacer justicia en muchas comunidades de diferentes partes del mundo. Los círculos no le pertenecen a nadie y nos pertenecen a todos. No le pertenecen a un país o a una organización o a una legislación. Han sido una manera de encontrarnos para tratar de reparar el daño cuando éste se da, para tratar de enfrentar aquello que nos desconcierta y aquello que nos hace experimentar una sensación comunitaria de vergüenza. Ahí retomo algo muy importante que mencionó el doctor Montero más temprano, cuando él menciona cuál es esa vergüenza comunitaria, qué es eso que hemos hecho como sociedad para que esta persona haga esto. Hablamos también de cómo podemos avergonzar efectivamente para que una persona pueda reintegrarse. Y desde la teoría de los afectos, que voy a describir muy brevemente en unos minutos de Sylvan Tompkins, empezamos a desarrollar esa conciencia de que todo lo que tiene que ver con reparar el daño y restaurar el tejido comunitario y social tiene que atravesar una claridad y una comprensión de lo que son los afectos humanos y sus dimensiones interactivas y sociales. En Australia y Nueva Zelanda, desde los años 90 del siglo pasado, empezaron a darse experiencias de reuniones familiares y comunitarias como alternativa a la criminalización escolar y a lo que eran los procesos tradicionales en penal juvenil. Y se empieza a acuñar el concepto de justicia restaurativa desde mediados del siglo XX, pero poco a poco se empieza a tratar de observar desde experiencias en Australia, en Europa, en Estados Unidos, de que esto que estamos concibiendo para penal juvenil en el sistema educativo nos puede dar una respuesta, que en América Latina hablamos de una respuesta evolucionada al delito, una respuesta evolucionada a la disciplina. Y eso nos lanza preguntas pues de interés permanente. ¿Cuáles son los tiempos apropiados para una medida que ahora le llamaríamos restaurativa? ¿Cuáles son los riesgos de revictimización en un proceso que promueve el encuentro entre las partes? ¿Cuál es la coacción que siempre debemos de salvaguardar y prevenir? Porque en un proceso restaurativo la libertad de participación y la voluntariedad de todas las partes es preponderante. Entonces, muy a grosso modo, estamos hablando de prácticas que ahora las conceptualizamos como justicia restaurativa, pero que responden a preguntas que no son nuevas.
Ciertamente la justicia restaurativa nos cuestiona el paradigma de la justicia tradicional, donde desde la justicia tradicional nos hacemos tres preguntas: ¿qué ley o qué regla se rompió? ¿Quién es el culpable o la culpable? ¿Y qué sanción amerita? Y con la justicia restaurativa transformamos esas preguntas para preguntarnos más bien cuál fue el daño que se causó, en lugar de preguntarnos por la regla o la ley. ¿Quiénes deberían participar en la respuesta a ese daño? ¿Y cuáles acciones son necesarias para reparar el daño y para prevenir su repetición? Entonces dejamos de enfocarnos en la sanción para enfocarnos en la reparación del daño. Y una de las cosas que yo hablo mucho con mis estudiantes en la universidad que se están formando para ser docentes es acerca de hacernos esta pregunta: ¿esta medida correctiva que estamos utilizando está poniendo a la estudiante o al estudiante en una posición pasiva? ¿Está siendo un receptor pasivo de una sanción o está participando activamente en una concientización del impacto de sus acciones sobre la comunidad y sobre otros? Entonces yo quisiera hablar de algunos elementos de base. El primero que quería mencionarles es que hablemos acerca de un robo, que yo creo que en contexto de justicia restaurativa, pues es un contexto bastante apropiado para hablar acerca de un robo. Este hombre que vemos acá es Nils Christie, criminólogo. Él escribe un ensayo en 1977 que se llama El conflicto como propiedad. Y en ese ensayo él hace una tesis muy interesante donde él dice: los expertos y las expertas nos hemos convertido en los ladrones del conflicto. Le enseñamos a las personas que ellos y ellas no tienen la capacidad de resolver sus conflictos y sus daños, sino nosotros, los expertos, en nuestro lenguaje secreto y oculto, somos los que resolvemos por ellos y luego les explicamos qué es lo que pasó. Y podemos entender este tipo de situaciones cuando enfrentamos una situación con una persona menor de edad y después de todo el proceso judicial o disciplinario escolar, la persona nos pregunta: ¿y eso qué significa? ¿Y ahora qué me va a pasar? Porque nos convertimos en ese ladrón del conflicto, donde nuestra tarea como personas que nos hemos desarrollado en alguna materia, sea psicología, trabajo social o el derecho, es más bien la de empoderar y acompañar a los verdaderos dueños de sus conflictos y daños. Nils Christie decía: déjenme ser perfectamente claro, no baso mi razonamiento en la creencia de que una reunión entre ofensores y víctimas reducirá el crimen. Quizás lo haga, yo creo que lo haría. Actualmente los transgresores han perdido la oportunidad de participar de una confrontación real con la seriedad de sus actos. De todas formas, no tenemos mucho que perder. Como bien sabemos, no hemos logrado inventar la cura contra el crimen. Y esto lo menciona en su ensayo en 1977. Hablemos un poquito sobre los afectos, ya que a mí me toca traer el componente psicológico a toda esta tarea. Desde los años 50, Sylvan Tompkins empieza a desarrollar una teoría de los afectos, entendiendo los afectos como esa dimensión biológica e instintiva que responde a lo que se está dando en el ambiente, a lo que se está dando en el medio. Y él definía los afectos como positivos o negativos, no en un sentido moral de que fueran buenos o malos, sino en un sentido de que hay ciertos afectos que si los sostenemos en el cuerpo por un tiempo prolongado nos intoxican, se vuelven tóxicos, no se enferman. Él mencionaba toda una gama de afectos que son esos que ustedes pueden ver en la lámina, donde las teorías más actuales y contemporáneas los resumen a afectos un poco más limitados, un poco más, es un número menor y que inclusive se ha ido permeando en lo que es la cultura popular. De pronto ya hasta con niños pequeños podemos hablar acerca de teoría de los afectos y sí podemos entender que desde la cultura general vamos aprendiendo que no es posible cultivar una sociedad donde solo existan los afectos más agradables y prescindir de aquellos que acompañan, por supuesto, a una situación de daño o de ruptura social. Vivimos sociedades muy plagadas de miedo, muy plagadas de ira y muy plagadas de disgusto. ¿Cómo podemos enfrentar todas estas situaciones emocionales, psicológicas y afectivas? Entendiendo también que
desde lo que era la teoría de Sylvan Tompkins de hace más de 70 años, la vergüenza como un afecto genera toda una dinámica interactiva y social que nos puede llevar a situaciones de ruptura y de aislamiento. Tal vez voy a ejemplificar en eso y profundizar un poco. Si hablamos acerca de la vergüenza como una dinámica socioafectiva y emocional, donde la persona se cuestiona su sentido de pertenencia en la comunidad, donde la vergüenza es una experiencia de ruptura con la comunidad o con la sociedad de la que se es parte, las personas tienen, digamos así, dos alternativas. Una alternativa es experimentar la vergüenza de una manera reintegradora, es decir, experimentar la vergüenza de una manera en la que yo puedo reparar el daño, reintegrarme con el grupo, tomar medidas y acciones para volver a encontrarme con la comunidad. Creo que ustedes no estaban viendo lo que yo pensaba que estaban viendo. Muchas gracias. No me voy a devolver a todo, pero sí me quedo con esta frase que me parece que es muy importante. Déjenme ver por dónde voy para irme ubicando y ya voy por la mitad, pero no se preocupen. Si piensas que eres demasiado pequeño para hacerte sentir, nunca has pasado la noche con un mosquito. Esa parte sí la reitero porque me parece que es fundamental. Bien, les mencioné un poco de historia, creo que esta parte ya la pudimos ver bien y la respuesta a las tres preguntas fundamentales de la justicia restaurativa. Hablamos sobre lo que es la teoría de Nils Christie y acerca de la importancia de poder empoderar a las personas y acompañarlas en el camino sobre el manejo de sus conflictos y sobre las teorías de los afectos, donde desde los años 50 Sylvan Tompkins nos ofrecía toda una gama de afectos que responden a la manera en la que biológicamente estamos programados para interactuar con el ambiente. Y desde las teorías más contemporáneas de los afectos, aunque no entendemos los afectos como un número tan amplio de opciones, de pronto manejamos un número de afectos un poco más limitado y que inclusive ha permeado nuestra cultura popular, podemos entender que hay situaciones sociales y afectivas que rompen con el tejido comunitario. Bien, ya estamos al día. Muy bien, eso no fue tan difícil. Bien, hablemos sobre la vergüenza. Es un buen momento para hablar acerca de la vergüenza. Finalmente, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es esta experiencia socioafectiva que cuestiona nuestro sentido de pertenencia en una comunidad. En una situación como esta, por ejemplo, yo me cuestiono mi sentido de pertenencia en esta mesa por las fallas técnicas ocasionadas. Normalmente, la vergüenza nos plantea dos opciones, la opción de la reparación o la opción de la defensa. Yo reparo porque yo creo que yo tengo los recursos personales y emocionales para reparar el daño. La gran mayoría de las personas con las que trabajamos en situaciones de daño disciplinario escolar o penal juvenil son personas que no han tenido el contexto social y afectivo para desarrollar esos recursos. Son personas que probablemente ante la experiencia de vergüenza lo que van a experimentar es el estigma y lo que van a experimentar es la sensación de que no pueden hacer nada para reparar el daño causado. En muchas situaciones ni siquiera experimentar conciencia comprensiva del impacto de sus acciones sobre otros. Cuando no sabemos manejar la vergüenza adecuadamente, podemos incurrir en lo que Donald Nathanson, un estadounidense en los años 90, llamó el compás de la vergüenza. Cuando yo no sé qué hacer con mi experiencia de vergüenza, yo me aíslo o evito la experiencia de vergüenza a través de consumo de sustancias, a través de conductas temerarias, a través de conductas disruptivas, a través de conductas adictivas, porque no soporto esta sensación de vergüenza. O tal vez la forma en la que manejo la vergüenza es a través de la autodenigración, el autoataque. O inclusive quizás manejo la vergüenza a través del ataque a otros. Entonces, en la medida en la que yo me doy cuenta de que estoy siendo aislado de la comunidad, respondo con agresión y con violencia.
Desde 1989, en su libro Crimen, Vergüenza y Reintegración, John Braithwaite nos planteaba qué vamos a hacer con la vergüenza de las personas con las que estamos trabajando, a quienes estamos apoyando, que tal vez no tienen los recursos afectivos para responder de una manera reintegradora o restaurativa. John Braithwaite mencionaba que la justicia restaurativa es más efectiva que la justicia retributiva porque tolerar una falta siempre va a empeorar las cosas. Estigmatizar, irrespetar, avergonzar o aislar a quienes cometen faltas empeora las cosas aún más. La vergüenza reintegradora es una clara desaprobación de las acciones dañinas dentro de un marco de respeto a quien incurrió en la falta, seguida por rituales y acuerdos para la reparación. Y esto, según John Braithwaite, es lo que tiene mejores posibilidades de prevenir futuras faltas. ¿A qué nos lleva todo esto? Desde lo propositivo. Desde lo propositivo necesitamos entender justicia restaurativa no solo como la cartilla reactiva ante el daño, sino poder construir una cultura de paz. Una cultura de paz que necesita no ser pasiva, sino por el contrario, ser muy proactiva en abrir espacios seguros para el diálogo, donde probablemente esos espacios no existan. Hay personas con las que socialmente no nos gusta conversar, nos incomoda, y necesitamos abrir esos espacios incómodos y seguros para el diálogo. Y necesitamos también de valentía para enfrentar las conversaciones difíciles que nos involucren con la realidad. Inteligencia para navegar los conflictos, orientándolos a resolver problemas, reparar el daño y restaurar la convivencia, así como liderazgo, creatividad e innovación. Cultura de paz significa libertad de expresión y compromiso de participación. En las palabras de Keith Weingarten, significa observar y actuar con respecto a la realidad con el objetivo de transformar, sin exacerbar, la violencia. Y ella ejemplifica esto de una manera muy ilustrativa con este cuadro que ustedes pueden ver acá. Nosotros transformamos la realidad, nosotros respondemos de una manera transformativa ante la violencia cuando lo hacemos desde el empoderamiento, yo puedo hacer algo, y desde la conciencia, esto es importante para alguien. Y el camino que necesitamos hacer en lo que es el trabajo con justicia restaurativa es cómo involucrar a comunidades, personas afectadas y personas perpetradoras en un camino de empoderamiento y de conciencia, donde pueden estar muy empoderados pero ser inconscientes, esto no es importante, o pueden ser muy conscientes pero estar totalmente desempoderados. Igual yo no podría hacer nada al respecto. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre el empoderamiento y la conciencia desde una perspectiva proactiva? Que Peter Block la conceptualizaba diciendo, tenemos que salir de lo que es el miedo, la culpa, la sanción, a lo que es la generosidad, el talento y la cooperación. Y ahí es donde uno de los grandes aciertos de la justicia restaurativa consiste en construir una red comunitaria que sostenga de una manera proactiva las iniciativas. Finalizo hablando de las hipótesis fundamentales de las prácticas restaurativas desde lo que es la conceptualización del instituto. Los seres humanos somos más felices, más cooperadores y productivos. Es más probable que hagamos cambios positivos en nuestro comportamiento cuando las personas en autoridad hacen las cosas con nosotros, en lugar de hacernos las cosas a nosotros o de hacer las cosas por nosotros. Finalmente, las prácticas restaurativas son la oportunidad de desarrollar comunidad y manejar tensiones y conflictos a través de reparar el daño y restaurar relaciones. ¿Y cuál es el primer paso? Ya lo mencionaron en las presentaciones anteriores, especialmente el representante de la Asamblea Legislativa, un enfoque de alto control y de alto apoyo, que trascienda lo punitivo, que supere lo permisivo, que sea intolerante con lo negligente. Necesitamos trabajar con las personas. Y esto no ocurre solo en una interacción individual, ocurre necesariamente en el cambio comunitario, cuando, ahí pueden ver en el cuadro azul, conectamos el crecimiento personal y profesional a través de iniciativas que sean gestadas por la misma
comunidad. Finalizo con esta frase: no puede haber vulnerabilidad sin riesgo, no puede haber comunidad sin vulnerabilidad, no puede haber paz y últimamente no puede haber vida sin comunidad. Les agradezco mucho su paciencia y acompañamiento en este rato y gracias a las compañeras de mesa también.